El tablón fue una experiencia también interesante, porque no solamente pude contar la historia del tablón, sino pude reconectar con Darío y con Sonia, que nos habíamos desconectado, y pude recordar de cuando empezó el tablón o cuando nosotros empezamos muchos años atrás a ir allá, y la camaradería que teníamos con los dueños del lugar y ver esa parte. Yo recuerdo que nosotros, yo era parte de un grupo de amigos que eran mucho más cercanos a él que yo, y a través de ellos fue que conocía a Darío en esa época, allá atrás. Pues yo recuerdo que el tablón era el sitio donde nosotros de jóvenes universitarios íbamos. Bienvenidos a Comiendo de Oído, el podcast que te trae historias de la cultura gastronómica de Santiago. Nada, gracias por venir esta tarde aquí con nosotros, ir hablando. Estoy aquí con Darío Núñez, ¿es verdad? Que siempre se me olvida, no se puede, te pongo otra cosa, pero estoy aquí con Darío Núñez. Darío Tablón. Darío Tablón es que te Darío Tablón es que te dicen. Y con Sonia Arostegui. Son socios, dueños del Tablón. Tienen desde hace, ¿cuántos años ya son? Ya son casi 28, casi 28 desde el 95. Desde el 95 que abrieron el Tablón, y lo que queremos es conocer un poquito más del Tablón, la historia de lo que está sucediendo, la historia de lo que está sucediendo, de cómo sucedió esto, cómo ustedes inician, cómo ustedes se asocian y cómo ustedes llegan y abren el Tablón. ¿Cuáles fueron las acciones que se dieron para que ustedes abrieran este negocio que todavía 28 años después está trabajando como sigue trabajando? Ok, tú vas a empezar con mi historia. Bueno, a Sonia y su familia y a mí nos une una amistad de más de 30 años. Entonces, originalmente nos conocimos yo trabajando en una tienda por departamentos en el centro de la ciudad, donde Sonia era clienta mía. Luego de ahí yo puse un negocio junto con un amigo, donde también Sonia y su esposo pasaron a ser clientes, y ya de ahí empezamos, ya más de la parte comercial, empezamos a entablar una amistad. Entre una cosa y otra, yo siempre he sido una persona que vivo buscando, tratando de crear oportunidades, y un renglón que me atraía era la comida, y en ese momento ya Sonia estaba en el mundo de la comida, que trabajaba en ese entonces estaba aquí en la calle del Sol de Nosotros Empanadas. Tenían un local bien grande que se había inaugurado en ese tiempo, y Sonia era parte de la estructura administrativa de Nosotros Empanadas. Entonces ahí empezamos en conversaciones para lo que originalmente iba a ser un carrito de sándwiches. Y empezamos a hacer todo el plan de negocio, a hacer pruebas y demás, pero ese carrito de sándwiches nunca se dio. Cosas de la vida, buscando todavía, después que salgo de la tienda de celulares, cuál iba a ser el próximo negocio en el que iba a incursionar. Entro a trabajar de gerente de la sucursal de la panadería La Campaña. En ese entonces estaba en la Plaza Matilde, en la avenida Texas. Y el primer proyecto que llevé a la panadería fue precisamente ese menú que habíamos desarrollado de sándwiches junto con Sonia, ponerlo en La Campaña. Que en ese momento era Modesto, su hermano, que sigue siendo el propietario de La Campaña, y estaba Silvino Pichardo también. Le presentamos esa idea de hacer un menú amplio de sándwiches, y fue lo que pasó a ser el menú de la sanguchería de La Campaña en ese entonces. Entre una cosa y otra, donde hoy está el Tablón, existió un negocio que tuvo su historia en Santiago, el cual se llamó La Crepería. Su propietaria era Rosa Taveras, y tanto yo como mis amigos éramos asiduos clientes de La Crepería. Hacían unos crepes riquísimos y tenían un muy buen ambiente. Y para ese entonces tenía otro atractivo La Crepería, que era un gran corazón rojo.
que había donde la gente colocaba mensajes. Yo me acuerdo de los mensajes de la crepería. Cuando eso no estaban las pantallas digitales, no habían redes, no había nada de eso. Y la gente se daba la vuelta porque todos los jueves cambiaban el mensaje. Unos eran buenos, otros eran malos. Entonces, bueno, como en mi juventud yo ha sido cliente de esto y entre una y otra conversación, un día dando idea que Rosa quería cambiar el concepto de lo que era la crepería, yo le sentado aquí tomándome un trago junto con Luis Ramón Ramia, que era también mi socio en Electro Boutique, le presento lo que a mí se me ocurría que quizás se debía hacer con este local, y era una idea de cambiar colores, de cambiar el tipo ya de concepto porque se había agotado el concepto de los crepes, y le digo que aquí en Santiago hacía falta un sitio que vendiera carnes de calidad, pero en un ambiente informal, porque en ese entonces el mejor restaurante gourmet que había aquí era el Café de Tomás Pichardo, y si tú querías un buen corte de carne, un plato medio exótico, ese era el sitio donde había que ir. Realmente. Ajá. También existía cuando eso L'Elysée. L'Elysée aquí abajo aquí también. Más, un poco más para abajo, en la calle del Sol. Frente de nosotros Empanada, y el Pez Dorado, que por supuesto es el papá de todos nosotros. Realmente. Sí, pero en ese momento para tú salir a un restaurante de eso, tú tenías que cambiarte o ibas con la familia a una ocasión especial, un domingo y demás. Y como uno estaba en esa edad de los 20 años que andaba en la calle como quiera todos los días, yo le decía, mira, a uno le gusta un buen corte de carne, una cosa, pero no hay donde comerse lo que tú no tengas que ir a cambiar, o lo que conlleva el costo eso te iba a decir, el costo. Que tampoco teníamos el poder adquisitivo siendo estudiantes. Esos restaurantes, porque el Café, tanto como irse, eran unos restaurantes de etiqueta, había que ir bien cambiado, sino con saco y corbata, y el costo que tenía cenar en un sitio de eso era para uno joven. Esa parte no había. No, y entonces tú ibas al café, que era espectacular, pero tú entrabas y a esa edad uno se sentía hasta medio intimidado, porque tú tenías un piano ahí de cola con Nelo López tocando los viernes, todos los amigos de los padres de uno y los padres de los amigos de uno ahí. Y era como un ambiente que no era el natural de nosotros. Intimidante, porque los mismos cortes de carne de los que tú hablabas eran unos cortes eran importados mucho más sofisticados. Yo recuerdo que el café tenía la chuleta de león, tenía carne de avestruz, tenía un reguero de cosas que tú todavía uno no conocía nada de esa parte. Exacto. Entonces yo quería algo como más a lo simple. Bueno, ese día, entre tragos y hablando y conversando entre amigos, le expongo lo que realmente yo pensé que hacía falta en Santiago. También hay que estar claro que en el 95 no es el Santiago de hoy en día. Aquí no habían muchas opciones, ni habían tantos negocios de comida. Y eso pasa, se quedó en una conversación, y después yo le dije a Rosa, mira, si algún día decides salir del negocio, déjame saber, que como que me gustó la idea y me gustaría hacer la prueba. Bueno, fast forward, pasando un par de años, ya yo estaba en la campaña. Habíamos llegado a la conclusión de que ya no íbamos a hacer los sándwiches, pues lo pusimos a Modesto en la campaña, y Sonia y yo habíamos hablado con el propietario de ese entonces de la plaza, que tenía un local disponible al lado de la panadería, y ya estábamos estábamos por una diferencia de 500 pesos peleando para poner el negocio de lo que iba a ser de carnes a la parrilla informal, todavía sin nombre. Cuando las cosas van a suceder, ese sábado antes de la firma de ese contrato, llega la antigua propietaria en ese momento todavía la propietaria de la crepería, y está en la campaña de clienta, nos saludamos y demás, y me pregunta que en qué estaba yo con mi idea de poner un negocio de comida. Le dije, bueno, precisamente el lunes voy a firmar contrato en ese local de ahí al lado, y hasta le explico la cosa. Dice, mira, no hagas nada sin que nos reunamos, porque creo que tengo una propuesta que creo que te va a gustar. Y bueno, sí, nos reunimos, y realmente la propuesta era de que ella ya quería dedicarse a otra cosa, iba a salir de la crepería, que si no me interesaba entrar entonces aquí.
Y inmediatamente después de esa reunión, llamo a Sonia, nos reunimos nosotros y acordamos que sí, que le íbamos a dar para adelante. Y entonces así es que surge el poner esa idea que se fue entre tragos, que se conversó esa noche, en ya darle forma y vida Al tablón. al tablón. Cuando inició el tablón. No teníamos nombre. No tenían nombre. Tú me hiciste la historia el otro día del día de la inauguración y cómo terminaron con el nombre y cómo hicieron el nombre 5 minutos, cómo pusieron el letrero 5 minutos antes de abrir. Por esa parte, porque se llamó inicialmente el tablón pelado. No, se llamaba el tablón Parrilla Bar. El tablón Parrilla Bar. Sí. ¿Y de dónde sale el tablón? ¿Por qué sale el nombre del tablón? Bueno, cuando nosotros nos pusimos aquí, bueno, me acuerdo que en muchas de las invitaciones, las actividades que hacíamos, lo promocionábamos como tu casa de tablas, porque era un local básicamente de madera, con techo de zinc. Horrible. El piso era de madera, de tablones de madera, tenía 2 barras donde la gente se sentaba, que eran unos tablones grandes de madera, y valga la redundancia, eran unos banquitos de madera, donde tú también te sentabas. Ay, Y Era todo de tabla. Ajá, y lo que queríamos hacer era un concepto aquí que fuera un bar and grill, pero no queríamos tampoco traer como un americanismo, era realmente que fuera parrilla bar, porque Parrilla estábamos bar. aquí. Entonces ya sabíamos que era un parrilla bar, no sabíamos el nombre, era madera, ya teníamos hasta la idea de cómo iba a ser el letrero y el logo, que eran 2 palos que bajaban y 3 tablitas, donde esos 3, ahí se iba a poner el nombre. Ya teníamos el de abajo, que era parrilla bar. Entre una cosa y otra, el cuñado de Sonia dio algunos nombres, Rosa Julia, la esposa de Modesto, nosotros, mi madre y cosas, y había nombres que ya lo estaban usando en otras cosas y demás, y en una, mi mamá dice, pero esto es lo que es un tablón grande. Digo yo, pero mira, se puede ser. Le estoy diciendo que todo esto está sucediendo. Ya nosotros tenemos el restaurante armado para abrir en la primera noche. Era un 29 de septiembre. Modesto cumplía años y venía con sus amigos a celebrarlo en la primera noche del tablón. Y todos los amigos nuestros ya estaban avisados que íbamos a abrir. Teníamos una juntadera aquí porque íbamos a abrir. Y eran uno como las 8:20 de la noche. Cuando le decimos al pintor del letrero que todavía está esperando a ver qué es lo que va a poner, digo, ponle en la tabla de arriba él, en la segunda tablón y abajo el parrilla bar. Imagino, ustedes deben tener fotos de esa parte. Aquí hay, yo no Aquí sé hay dónde fotos. están, Yo no sé te la dónde voy a está, sí. buscar. Consíganos esa foto. Y hay porque fotos sería interesante ver y de la documentar clientela en esa ese parte. momento cuando Claro, venía. de todos jóvenes, ellos, yo más vieja por supuesto, tenían pelo, no tienen ahora. Fue parte de... No, y medida de cómo van creciendo, si van a tener ya 28 años, es una generación. Bueno, yo tenía 27 cuando empecé el tablón y ya iba para 28. Y va para 28. Sí, yo tengo la Imagínate, mitad de mi entonces, vida. Yo no aquí. tenía canas y tengo. Pero vamos bien esa parte. Ok. ¿Y cuál era la visión que ustedes tenían? Porque tú hablaste de la carne, pero ustedes querían parrilla bar. ¿Y cuál era la visión culinaria que tenía el tablón en ese momento? Porque parte de lo que yo creciendo y viendo el tablón también, he visto muchas cosas que todavía están en el menú y muchas cosas que ustedes trajeron que después otros sitios copiaron y han Sí. hecho y que todavía se mantienen. Ustedes han sido Oh. pioneros en muchas cosas. ¿Cuál era esa visión que ustedes tenían? Sí, bueno, desde un principio lo que yo creo que siempre hemos estado claro, que la visión era que aunque fuera un sitio informal tenía que tener una comida de primera. Es decir, que siempre fuera una comida, la mejor calidad-precio insuperable en lo que se hiciera aquí. Porque por supuesto estamos claros que tú te vas a un restaurante, 3 estrellas Michelin con servicio y cosas, pero esos precios tú no lo soportas en este tipo de negocio en Santiago. Entonces la idea era que a la calidad-precio, la mejor calidad posible, el mejor servicio que pudiéramos dar en un ambiente informal. Y desde el principio tuvimos claro que teníamos que ser originales en todo lo que hiciéramos. Entonces siempre desde el primer día estábamos buscando cómo hacer las cosas de una manera que nadie la hacía y que fuera atractivo para la gente. Entonces vamos a decir que en el primer menú, la parte que nosotros pusimos original fue, bueno, primero era un menú corto, teníamos creo que 8 a 10 platos, Sí. como mucho, donde eso era
un filete de res a la parrilla, había un par de pinchos de pollo, de cerdo y de res. Entonces teníamos un New York sirloin, teníamos un tibón y teníamos un pescado. Sí, tenía, no, el pescado no estaba en la primera, no, teníamos un pollo al limón. En ese primer menú, 2 ensaladas. Papas, que fueron el escándalo. ¿El qué? Las papas. Teníamos entonces una papa rellena Eso fue un escándalo. para acompañar las carnes que se veía como un servicio adicional, que eran de queso, tocineta o de las dos cosas. Y unos quesitos marinara, pero eran unos cuadritos de queso con salsa marinara. Y lo que otro que era original de aquí era, en ese entonces no existía en ningún sitio en Santiago, una conchita de plátano rellena de cangrejo guisado. Realmente. Que ahora le dicen casi en todos los restaurantes mofonguito, que qué sé yo qué. El totoncito. Sí, totoncito relleno. 20.000 nombres, pero eso lo pusimos en el 95. ¿Usted todavía tiene los totoncitos en el menú? Sí. De relleno, sigue relleno. Ya no de cangrejo, porque después empezaron las vedas y la cosa, nos dedicamos solamente a hacer el de ropa vieja. Lo sacamos por temporada cuando se puede usar el cangrejo, pero no está fijo en el menú. No está fijo en el menú. Entonces esas son de las cosas, pero lo más original de ese menú era que buscando lo mismo de esos restaurantes de calidad, de alta cocina que teníamos en ese momento en Santiago, era muy popular el filete miñón con la salsa de hongos. En ese tiempo estaba muy pegado el filete a la pimienta. Ay, sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue que las carnes, todos los cortes de carne salían con una salsa de pimienta verde, con la salsa de hongo, salsa barbecue, salsa agridulce y salsa chimichurri. El filete, que todas las carnes salían con las 5 salsas y tú podías echarle la que quisieras o iba comiendo un pedazo con uno, con otro. Y eso fue algo como que cliqueó con la gente inmediatamente. Que tú no tenías que elegir, sino tú tenías todas las opciones. Tú tenías todas las opciones. Tú no ibas a pedir un filete a la pimienta, no. Yo pedí un filete y te podía comértelo a la pimienta, de hongo y chimichurri. Me imagino que si tú, yo te digo, tú te recordarías de alguno de tus comensales del inicio, se la comían con todas juntas. Bueno, Mica lo Bermúdez. Hasta con cachú. Mica lo les echaba, iba echando todas y se la comía. Y se la comía, me imagino que esa parte, así uno va descubriendo diferentes sabores, diferentes cosas, claro, que tal vez uno no se atreve a hacerlo solo, pero a ver lo que el otro lo está haciendo y dice, deja yo combinar esta. Él empezó probando y después dijo, déjame ver ahora cómo sabe con todo junto. Con todo junto. Mira qué chulo. Y después de eso ustedes siguen innovando. Y siguen creciendo, siguen poniendo, yo recuerdo de aquella época, cuando ustedes empezaron con el taco sala también, que fue algo muy innovador. El taco sala vino unos meses después, pusimos el taco sala, que mucha gente lo llama cielito lindo, pero es una versión, vamos a decir, nuestra, de la forma como se hace, que no es exactamente un cielito lindo. Y ese plato se puso, nosotros vimos en septiembre y en verano del 96. Se puso el taco salad y desde que se puso es una de las entradas más vendidas en todos estos años aquí. Yo no lo entiendo. Tengo entendido que tiene una historia de cómo tú llegaste ese día a hacer eso y cómo se quedó en el menú por ese lado. Bueno, Marinito, ¿sabes quién es Marinito? Y Darío venían para acá. Y digo yo, pero ¿y qué le vamos a brindar? Mi hija, si él estudió... Pero en ese tiempo todavía no había estudiado hotelería, estaba en eso. Ajá. ¿Y qué teníamos aquí? Bueno, hay carne. Y comenzamos a ponerlo sin saber. Un chin de carne, tostico, queso y nada. Y cosas, y green cheese, y pico de gallo. Eso es lo que había aquí, eso pusimos, porque todavía el restaurante estaba iniciando. Dice Marinito, ay, pero esto es buenísimo. Y comenzamos y lo pusimos en el menú, lo pusimos porque estaba bien. Y después se quedó y ha sido un entero porque todavía está en el menú. Todavía está en el menú y todavía sale a millones. Aquí hay gente que viene los fines de semana. Yo quiero para la playa, yo quiero 3 tacosadas, 4 tacosadas. Aquí se celebran tacosadas en todo el mundo. O sea, ¿tú me entiendes? Y así ustedes han ido evolucionando dentro de esa parte, porque tienen platos de aquella época que todavía se están, los platos que han entrado hace mucho tiempo atrás, que todavía se ponen eso, por ejemplo la rachera.
No, pero eso vino mucho después. No, después. Todavía vale mencionar La en esa pechuga época que nosotros, el chef que arranca el tablón y fue nuestro asesor por muchos años, Sí. era Sergio Sadek, que era mi compañero de trabajo en la panadería de la campaña. Sergio era el jefe de planta y yo era el gerente de tienda. Entonces Sergio fue que nos hizo ese menú y por muchos años Sergio venía los jueves en la noche. Y la función era básicamente supervisar la preparación de la Y cocina probar, y probar. y toda la semana generar platos nuevos para ir probando qué podíamos sacar que no hubiera en Santiago. Bueno, ahí O está. nuestra versión de lo que estaba en el momento gustando. Entonces, así sale la pechuga rellena de aquí. La pechuga al cordon bleu es un clásico, pero normalmente aquí se ha servido siempre con jamón, queso, empanada y con una salsa bechamel. Entonces, la versión que se sacó en el tablón en ese momento, que fue la que nos gustó, era la pechuga rellena de jamón y queso, envuelta en tocineta, empanada y con una salsa de hongo con tocineta. Y es esa pechuga rellena también está desde esa época Esa para época acá. está en el menú todavía, por ese lado. Ustedes también se han caracterizado en tener el menú en la parte de la picadera, son las bolitas de quesos. De eso de antaño, y uno siempre viene aquí y no se puede ir sin comerse la bolita de queso de aquí. Sí, porque también sucede que ya cuando tienen tantos años, tú empiezas a remembrar qué platos eran parte como de tu historia, de tu niñez y cosas, y realmente la bolita de queso, uno desde pequeño pensaba en la que se comía en el centro español. Sí, totalmente. La croqueta de pollo, la del pez dorado. Pues no sé. Y entre una cosa y otra, en esos mismos inventos que hacíamos, me dijo, vamos a sacar una versión de una bolita de queso como esa que uno recordaba. Y sacamos una receta propia, que quizás no es la misma que nos comíamos No, en el pero- cosa, pero también no. surgió la versión Es de mejor. nuestra bolita de queso, Es mejor. nuestros pastelitos, nuestro Quipe. quipecito y las croquetas de pollo. Que inclusive en su momento cuando pusimos todo eso en el menú, le pusimos la picadera criolla. Sí, yo recuerdo. O aquí le decían la picadera de cumpleaños, cuando la gente pedía, tráeme la pastelito, la bolita de queso y demás. Pero usted también, además de esa iniciativa culinaria, también tuvieron una iniciativa en la parte del bar, en lo que ofrecían dentro del bar, en las bebidas que estaban ofreciendo, y Ujú. fueron pioneros de muchas de las interpretaciones de las bebidas que están ahora mismo regadas en todos los sitios en Santiago. Sí, porque por ejemplo, lo mismo, nosotros con el tablón siempre hemos querido que sea algo, Diferente. el proceso fue pasando de paso en paso hasta que llegamos a lo que es el tablón latino, que no es más nosotros haciendo nuestras interpretaciones de lo que se come en Latinoamérica y de lo que come el dominicano, lo que le gusta el dominicano. Entonces, entre esas búsquedas y todas esas cosas, en el año 99 estaba muy pegado e hizo historia en Nueva York un restaurante que se llamaba Patria. En el restaurante Patria era un restaurante especializado en cocina nuevo latino. De Patria nosotros con el tiempo hicimos una relación de amistad con muchos de los miembros que componían ese gran equipo, e inclusive nuestro chef ejecutivo de hoy en día era uno de los dos chefs que creó la Corriente Nuevo Latino en Nueva York. ¿Qué particular tenía Patria? Que fue el primer restaurante de comida latina en lograr las 4 estrellas del New York Times. Y tuvo unos reviews que era una locura entrar a ese restaurante. Era un restaurante de celebridades. Y el restaurante, el propietario era Phil Suárez, que era en ese momento productor de Michael Jackson, eso fue lo que puso la comida latina en el mapa en Estados Unidos. Entonces, en esa visita, Sonia había visitado el restaurante antes que yo. Yo voy en el 99 y quedo loco con el mojito que hacían allá. Que era lo mismo, yo estaba haciendo su versión del mojito, que no era el mojito que ya yo había probado tradicional cubano, el cual no me gustaba tanto. Entonces venimos de allá para acá con la idea de que, óyeme, pero si estamos en Santiago, en República Dominicana, porque aquí no aparece un mojito. Y empezamos a hacer un mojito en el 99. Y después que tenemos los mojitos, empezamos a inventar con diferentes frutas.
y sacamos el mojito tradicional que hacemos nosotros. Sacamos uno de fresa originalmente, fresa, el natural y uno de coco. Y el de coco fue una sensación. Sí, yo recuerdo el mojito de coco cuando empezó aquí, era una cosa Entonces estamos hablando que empezamos a hacer mojitos hace 24 años, cuando eso no estaba de moda en República Dominicana. Sí, no por uno no creó mojito ni nada de eso, pero empezamos, vamos a decir, la corriente. La corriente de ponerlo aquí y después han modificado y han hecho otro mojito. Sí, muchísimas versiones. Después también ese otro trago de coctelería que se fue expandiendo en todos los restaurantes. Y yo creo que ya no hay un restaurante en la República que no ofrezca algún tipo de mojito. Que no ofrezca un mojito. También ustedes, al tener toda esa parte y crear esa idiosincrasia de lo que es el restaurante y de lo que han tenido también una incidencia cultural, social dentro de la sociedad de Santiago. Aquí se han celebrado muchísimas fiestas épicas. Ustedes celebraban la fiesta blanca en algún momento. Pero empezamos primero también con artistas. Aquí, Sonia Silvestre. Sí, nosotros empezamos. La primera actividad que se hizo fue con un trovador cubano que andaba aquí. Que me lo refirió. Tu primo. No. Fellé Vega. Vega. Fellé Vega fue que lo trajo aquí. Lo trajo. E hicimos esa primera presentación muy íntima en una sillita y la gente del tablón, y fue un éxito. Después de eso nos une una amistad muy grande con Jochi Sánchez. Y Jochi, empezamos a hablar cuando esos Jochi venían aquí toda la semana, y empezamos con hacer una presentación una vez al mes. Entonces, en esa presentación, por lo regular, lo que traíamos era la orquesta de Jochi Sánchez y que acompañara un artista. En ese momento trajimos a Sonia Silvestre, vino Frank Green vino, ese otro cuento bueno. Sonia Silvestre, Víctor, vino Sergio Vargas en bolero. ¿Quiénes más? Sí, que fueron muchísima gente todos los meses. Entre una cosa y otra, me dice Jochi Sánchez: mira, yo estuve en Hemingway's en Puerto Plata y vi un grupito de un maldito loco que es un espectáculo. Un maldito loco, dice él, yo creo que eso sería un palo que tú lo traigas para el tablón. Pero espérate, era la noche de Halloween. Ahí fue no, el Halloween vino después. ¿Cómo va a ser? La primera viene y Jochi me hace el contacto con Frank Green y lo traemos. Y fue aquí afuera en el tablón, que hay como si fuera una tarimita, y se puso, pero entonces empieza a llover. Y esto era la mitad de lo que es ahora. Entonces se pone adelante, ahí mismo abajo, y aquí estaban, ¿qué te digo? Esa noche estaba aquí, estaba José Armando, estaba uno de la familia Rivera, estaban los checos, que cuando eso tenían todavía los productos checos y demás. Y te hago esa de algunas de las familias que estaban, porque Frank Green arranca su show, un espectáculo, como es Frank, y empieza a improvisar. Y empieza a improvisar con cosas de Bermúdez, del salami de Checo, con lo de Indubeca, con lo de que y eso se iba abajo porque todos esos miembros estaban ahí en el público. Y esa fue la primera presentación de Frank Green, mañana a las 10 en Santiago. Yo recuerdo, porque él era fijo en Hemingway's. Y yo recuerdo, después tuvo Frank un auge que todavía Frank se sigue presentando aquí en Santiago en todos los sitios. Claro. Y sigue con esa parte. Y Frank, ¿dónde tú vas? Es un show. Entonces, a raíz de ese show fue que nosotros cogimos, entonces hicimos, a mi entender, no sé si eso sea cierto o no, pero a mi entender, la primera fiesta de Halloween de Santiago. No se hacía aquí. Porque eso no se celebraba. Entonces, decimos, como llovió ese día a Frank Green, ahí es que lo traemos. Tú eres que va a amenizar en la fiesta de Halloween que vamos a hacer aquí en Santiago, la primera, una fiesta de disfraces, en octubre 31. Y Frank, para esa época, ya tenía su cantinita andaba con su cantinita de salsa de tomate para beber.
Porque en eso es que él bebe. No. No, todavía no, él no estaba tan radical como está Pero ahora. Cuéntale de Jochi Sánchez. Oye, lo que pasó. Entonces, en esa fiesta de Halloween que se hizo, fue un espectáculo, todo el mundo se emocionó y fue una producción de disfraces y demás. Pero increíble. Y entre eso, el mismo Jochi Sánchez se disfraza de muerto en una caja con una chacabana negra, se puso los algodoncitos y todo. No. Y vinieron Alquila desde mi casa. un carro fúnebre, alquila una caja de muertos, se mete ahí y viene desde el Hotel Matún con todas las viudas, todas las queridas que él tenía, venía. donde ahí estaba Eloine, estaba Ana llorando. Tomén, estaba un grupete de mujeres Dios con mío. un rezador A gritando pie, desde a pie, allá todo el a camino pie. y todo el área del monumento viendo que qué era esto que estaba pasando. Todo el mundo paró, se paraban los carros, cara. Increíble esa vaina. Una locura. ¿Usted recuerda qué año fue ese? Esa fiesta fue el 31 bueno, no, el 31 no cayó sábado. ¿Cumpleaños? Yo cumplí años al otro día, pero fue el 96. Fue la primera fiesta que hicimos de Halloween. De Halloween, ok. Pues bueno, para buscar ese Hay que ver si aparecen realmente. fotos Sí. Ajá. Dejan aparecer esas cosas. Hay hasta un video en VHS que yo lo tengo en mi casa que tengo que pasar. No, pues vamos. O consíguete el video que lo pasamos. Pues yo lo tengo. Vamos a ver. Y ahí está Jochi llegando aquí. Espérate, lo pusieron en la tarima ahí afuera. Entonces Todo el mundo lo lo veló. ponen en la tarima, delante de Wow. donde iba a presentarse Frank Green, y que a velar el muerto. No, porque eso- Y él no se inmutaba ahí duro hasta que arrancó el grupo a tocar. Buenísimo. ¿Qué cosas son las cosas culturales que uno va viendo y va poniendo y de los hitos sociales que van marcando la tendencia en Santiago de ver esa parte? Hicimos, Yo recuerdo- espérate, trajimos también gente de la capital a tocar música. Ah, bueno, sí, no, pero eso vino después. Bueno, en ese tiempo que inventamos, vino Guarioné Aquino, Ajá. vino el percusionista esta de Johnny Ventura, que después tenía una orquesta de Latin Jazz. Sí, no me sé acuerdo el quién. nombre, Todo- pero sí. muchísimo que grupo. tocaba Aperísimo. Aperísimo, Pacachá. Bacacho, Bacachá. pero que tocaba la Ajá. tambora. No, pero tenía un grupo Ajá. y que después tenía tienda de zapatos, también lo trajimos. Muchísimos artistas. Entonces, así de lo que yo recuerdo que quizás también fuimos los primeros, quedan dos cosas. Por lo menos la carne de Angus, que hay un buen cuento con eso. Cuando traen por primera vez al país que van a comercializar la carne de Angus, el proveedor de ese entonces nos dice presenta el churrasco y la cosa. Yo lo conocía de pequeño, que lo comía en Estados Unidos, pero aquí no era un corte popular. Y cuando lo traen, iban a arrancar originalmente, como siempre, con el pedorado, con el café. Y entonces nosotros que éramos los untados, decimos, no, nosotros queremos vender el churrasco de Angus. Pues tuvimos que brindar. Cuando traemos el churrasco de Angus, no había forma en esos primeros días de venderlo, porque la gente preguntaba No entendía, que qué animal no era entendía. ese, que qué era eso. Tuvimos que partirlo y brindar. Entonces dije, bueno, vamos a coger un par de piezas de churrasco, vamos a tirar la parrilla, picarla y vamos a empezar a pasarla para que la gente lo pruebe y vean que es una carne de res. Y Más y suave. así es como se va evolucionando, porque en aquella época cuando ustedes abrieron no había la cantidad o la diversidad Claro. de productos, ni siquiera ni locales ni internacionales que llegaran aquí al país, y viene esa parte. ¿Cómo se han manejado ustedes con reemplazar muchas de las cosas que conseguían internacionalmente, que la están consiguiendo ya localmente, y cómo ha crecido, cómo usted ha visto que ha crecido el mercado para ustedes? No, el mercado ahora está mucho más cómodo, hay mucho más opciones, por eso también hemos podido innovar y tener una diversidad de platos muy diferente a como trabajábamos en un principio. Y también el público ya está mucho más educado en cuestión de comida. Ya cualquier niño te come sushi, te habla de corte, te come X cosa que antes no era así. Y de esa misma manera, ¿cómo ustedes han visto la diversificación? Porque ustedes empezaron con el tablón, pero ustedes han tenido otros emprendimientos que han sido muy interesantes, que podemos ver, como fue aquella vez cuando ustedes abrieron Maroma. Bueno, sí. En aquella época, que después queremos un episodio específico de eso, pero ustedes se diversificaron y le ampliaron la capacidad y la ¿cómo diría yo?
le ampliaron el horizonte a la gente de ver que habían cosas diferentes que se estaban haciendo? Bueno, a raíz de esa misma visita de Restaurante Patria, ya nosotros habíamos adquirido la propiedad donde después se construyó el edificio de Maroma y estábamos en el proceso de hacer planos para hacer un restaurante. Originalmente el concepto de restaurante que iba ahí era totalmente diferente a lo que después fue Maroma, que no era más que un hijo de Patria, de el primer restaurante en República Dominicana de cocina nuevo latino. Cuando fui al restaurante quedé loco con la comida, entonces entendí que era lo que Sonia me decía de cuando comió allá, y yo le dije, esto es lo que hace falta para Santiago. Pero le quedó grande. Mucha gente decía que nos quedó grande, yo todavía difiero, pero realmente fue el primer paso, yo creo, de una comida totalmente diferente a lo que aquí se hacía, con una presentación diferente y una ambientación diferente, lo que se hizo en Maroma. Entonces, eso se hizo también con el apoyo de ese equipo de Patria, porque nosotros arrancamos Maroma con 2 chefs, no uno, que eran de Patria, que era Fernando García, colombiano, y Adrián León, mexicano, que estaba catalogado en ese momento como el ceviche king de Nueva York. Y vinieron para acá supuestamente a abrir el restaurante por 1 año y se pasaron varios años aquí con nosotros. Entonces, cuando se abrió Maroma, de ese equipo de Patria teníamos a Adrián, a Fernando, Jorge Adirasol, un peruano que también vino a abrir el restaurante, y un sinnúmero de gente. Y una vez que arrancó el restaurante, entonces empezamos a traer de visita a Alex García, que es el chef ejecutivo actual, y a Douglas Rodríguez, que era el chef ejecutivo de Patria. Entonces empezamos a hacer en el 2001 degustaciones con chef extranjeros, que también creo que en ese momento todavía eso no se hacía. No. Nosotros traíamos esos chefs invitados de todo ese grupo de cocina latina, y venían y hacían 2 noches en Maroma, a cenas a tiempo. Que tampoco se hacían cenas a tiempo en Santiago, no, en esa época. Eso era algo muy fuera de del pensamiento de que no aquí. Eso no se Exactamente. Y la primera vez que lo hicimos, era Alex, estaba allá. Nosotros estábamos ahí, teníamos el restaurante reservado lleno, full, y todas las cosas. Y ya arrancando el servicio, recibimos una llamada que hay un autobús de metro que viene con 50 personas de Santo Domingo que venían a comer para esa cena. Así mismo, casi a mí me dio un infarto. Hablando de que se te aparecen la gente en los restaurantes sin avisar. Es lo que te digo, eso es para sentarnos de nuevo en un episodio totalmente y solamente hablar de Maroma y ver cómo Maroma revolucionó lo que fue aquí en Santiago. Alex está aquí hoy. Podemos a ver si dile a Alex que venga por aquí. Hemos ido hablando hasta ahora de ver la historia de consecución, de cómo ha crecido el tablón, cómo se convirtió en el tablón latino, cómo ha perdido la cosa, pero queríamos ver contigo cuál es tu filosofía en la cocina y cómo tú te mantienes innovando y manteniendo en la vanguardia la cocina del tablón para que siga siendo la punta de lanza que es dentro de la culinaria de la gastronomía de Santiago. Bueno, la parte culinaria de lo que es el tablón surge y se desarrolla a diario con las experiencias pues, de nosotros 3 y también de todos nuestros amigos, colaboradores. Hoy en día, por supuesto, existe muchas otras herramientas como lo que es la internet, tú sabes, el TikTok y ese tipo de herramientas que tratamos de no usar mucho porque son unos pasos muy masivos de lo que está pasando culinariamente y te convierte en un seguidor en vez de un líder. Entonces tratamos de basarlo todo en nuestras experiencias. Viajes continuos de Sonia a España, ella es muy amante de España, Darío lo que hace mucho lo que es Estados Unidos, yo también hago mis viajes, las experiencias inclusive de los amigos, porque la realidad a diario lo que uno habla es gastronomía y restaurantes, o sea que es una conversación diaria de lo que es y de ahí van saliendo todo de dónde comemos, de experiencias que tenemos
a diario desde, tú sabes, desde el supermercado hasta tu vida. Todo cuenta y vas poniendo todas esas ideas juntas y ahí es que nos mantenemos al día en lo que está pasando. ¿Cómo has visto tú le preguntaba eso mismo a Darío y a Sonia, ¿cómo has visto tú la evolución de los ingredientes que podemos conseguir aquí? Porque cuando hace muchos años atrás era muy limitado, tanto la mayoría de los ingredientes eran importados. Se han creado muchos ingredientes ya locales que se reproducen aquí, todas esas cosas, e ir viendo la introducción de nuevos ingredientes y de cómo preparar esos nuevos ingredientes que vamos viendo, es inspiración. Bueno, yo creo que lo que es los chefs y los dueños de restaurantes, la gente que está en la industria, son los responsables de que eso pase. Y hemos todos estado trabajando en eso, ya sea por demanda, de demandar que estén accesibles o creándolos. Lo que son los casos, por ejemplo, de los brotes, de los vegetales pequeños, los miniaturas, los baby vegetables. Ese tipo de cosas tienes que crearlo y uno mismo va creando ese tipo de mercado que se queda después para otros restaurantes o para uno mismo. O sea que la habilidad en realidad es del cielo a la tierra en lo que digamos en los últimos 5 años, pero lo que es gastronómicamente restaurante, en lo que es restaurantes, gastronomía, el cambio de los últimos 5 años yo diría que es mayor, es mucho mayor de los últimos, o sea que en 5 años me ha avanzado 10 años. En 5 años más que los últimos 15. Exacto, es lo que quiero Más que decir. los últimos 15 anteriores. ¿Y cuál entiendes tú que son actualmente los retos o las metas que te has puesto para seguir creciendo? ¿Cuál es la visión que tienes de ir llevando más adelante esta misma y no quedarte... No quiero quedarte estancado, pero no quedarte rezagado, sino cuál es la visión que tú ves hacia dónde vamos como gastronomía en República Dominicana, en Santiago? Bueno, yo creo que estamos pasando por una etapa donde la juventud es mucho más emprendedora en lo que es el concepto de restaurante. Definitivamente los restaurantes nuevos tienden a ser guiados por una yo creo que antes el restaurante, vamos a decir de 15 años atrás, de 10 años atrás, era de unas personas quizás un poquito más avanzadas en edad, con un poquito más de experiencia en viajes, gastronómicamente. Pero hoy en día con lo que es la internet, uno tiene mucho conocimiento de nada sin dejar la casa. O sea, está surgiendo un restaurante de gente joven que tiene su belleza, tiene sus seguidores, ¿sabes? Son atractivos y en realidad deseamos que ese restaurante sea y ese movimiento sea lo suficientemente fuerte que no afecte lo que es porque puede ser una cosita que van y viene pequeño, con pocos fondos, pero los que son de verdad un poquito más pensados son muy buenos. O sea que ese tipo nuevo de restaurante que está surgiendo en Santiago es muy atractivo. Hay muchos, desde coreanos, hay de todo un poco. Y yo creo que eso es muy muy emocionante, ver esa juventud dándole ese empujo a ese restaurante. Y también esa misma parte yo veo en esa tendencia de la innovación vamos a decir los inventos que hacen en querer innovar, pero parte de lo que yo veo del tablón y de lo que me gusta del tablón es que si verdad se innova y cada plato tiene un índice de innovación, se mantiene una parte tradicional, con sabores tradicionales, sabores caseros, sabores que son de uno, que uno vuelve porque uno anhela ese sabor a casa, ese sabor a mis recuerdos de antes. Y algo que tenemos en el tablón es que todo tiene su historia, su sentido, y miramos a los platos más como
preparaciones, como platos en sí, no miramos como que solamente los ingredientes y tratamos de ponerlos juntos. Es clave en lo que hacemos nosotros y creo que por eso nos distinguimos un poco. Y es que cada plato tiene su historia, y respetamos la historia, respetamos los ingredientes. Si no crecimos comiéndolo, como que no lo cambiamos. No lo cambiamos. No, realmente, eso es lo que creo que mucha de la gente que repite, que vuelve, que viene buscando ese confort, que si es el mismo plato, lo cambiamos la guarnición, le cambiamos esta parte, pero tiene esa misma esencia. Tiene esa esencia criolla, que se mantiene. Eso es lo que uno busca al final en esa parte. Yo siempre he dicho que para mí ese de volver a los sitios es por eso, dos cosas. Vi algo, me gustó, quiero, o vi algo que comí otra persona y quiero volver para probar ese otro plato. Y eso es lo que mantiene y esa esencia de cómo uno se siente consumiendo esa parte. Algo que hemos logrado aquí en el Tablón es que defraudamos muy poco. Uno va a restaurantes y como que se aventura igual que se aventuró el chef o la persona encargada, y a veces tiende a fallar porque, ¿sabes? Se aventuraron los dos juntos y no pero nosotros defraudamos poco porque los platos son con una base, una historia, una base ya, tú sabes, formada, que quizás le demos una modernización. Quizás sí. Yo creo que lo que hacemos más que cambiar es modernizar. Pero sí. Todo está basado en platos, platos originales, criollos, y trabajamos mucho la historia de lo que son los platos y restaurantes antiguos, platos antiguos y cosas que hemos vivido. No, pues muchísimas gracias, Chef Alex, por subir un segundito. Yo sé que están bien atareados allá abajo, compartir con nosotros y enseñarnos un poquito más de esa esencia de lo que es el tablón y lo que estamos compartiendo aquí. A la orden, un placer siempre. Pues nada, yo quiero agradecerle a ustedes el espacio que nos han brindado para poder estar aquí dentro del restaurante durante sus horas de servicio y poder compartir con nosotros estas historias. Y yo sé que las personas que nos están oyendo y las que nos van a estar viendo van a estar bien entusiasmados de poder venir, y los que tienen tiempo que no vienen recordarse, y los que no han venido venir a conocerlo, porque yo sé que con todo lo que hemos hablado le ha dado el agua de la boca para tener esa parte. Le agradezco mucho y esperemos que todos nuestros oyentes les respalden como siempre les hemos respaldado. Muchas gracias por tomarnos en cuenta.